En el corazón de la historia, hay un silencio que resuena más fuerte que cualquier relato: los años perdidos de Jesús de Nazaret. Entre los 12 y los 30 años, los evangelios canónicos, esas crónicas sagradas de su vida, callan, dejando un vacío que ha intrigado a generaciones. ¿Dónde estuvo este joven, destinado a transformar el mundo? ¿Caminó por las arenas ardientes de Egipto, buscando sabiduría en templos antiguos? ¿Ascendió las cumbres del Himalaya, aprendiendo de gurús bajo un cielo estrellado? ¿O permaneció en la humilde Nazaret, moldeando madera bajo el sol de Galilea, mientras su espíritu se preparaba para un propósito divino? Durante siglos, teólogos, historiadores y soñadores han intentado llenar este enigma con respuestas que cruzan continentes y creencias. Hoy, nos embarcamos en un viaje épico, donde la fe, la historia y la imaginación se entrelazan, explorando los misterios de los años ocultos de Jesús, el carpintero que se convirtió en el Mesías. Que esta travesía despierte tu curiosidad y te invite a reflexionar sobre lo imposible. Imagina la Galilea del siglo I, un tapiz de colinas doradas bajo un sol abrasador, donde la vida giraba en torno a la fe judía y la sombra del Imperio romano. En este escenario, un joven Jesús creció en Nazaret, una aldea modesta de casas de piedra y olivares susurrantes. Los evangelios, nuestras únicas ventanas canónicas, nos ofrecen un destello fugaz. En Lucas 2, 41-52, un Jesús de 12 años asombra a los maestros del templo de Jerusalén con su sabiduría, discutiendo las escrituras con una profundidad que desafía su edad. Luego, el relato se desvanece, diciendo solo que regresó a Nazaret y crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Pero, ¿qué significa crecer en un lugar como Nazaret? Como carpintero, o tecton en griego, Jesús habría trabajado con sus manos, tallando madera bajo el polvo y el sudor, aprendiendo el oficio de José, su padre terrenal. La vida en Galilea no era aislada. Caravanas de comerciantes cruzaban sus caminos, trayendo ecos de Grecia, Roma y Persia. ¿Pudo Jesús, en los mercados bulliciosos o las sinagogas, haber absorbido ideas que moldearían su mensaje? ¿O tal vez visitó comunidades como los esenios, ascetas místicos que vivían en el desierto, cuyas enseñanzas de pureza resuenan en sus sermones? Este contexto, rico y complejo, nos invita a imaginar los cimientos de un hombre extraordinario. Más allá de los evangelios canónicos, un tesoro de textos apócrifos ilumina los años perdidos de Jesús con relatos tan fascinantes como controversiales. En el Evangelio del Pseudo Tomás, encontramos a un Jesús niño, apenas un muchacho, moldeando gorriones de arcilla junto a un río. Con un soplo, estas figuras cobran vida, alzando el vuelo ante los ojos atónitos de los aldeanos. En otro pasaje, sana a un niño herido con un toque, revelando un poder divino que trasciende su edad. El Evangelio árabe de la infancia nos lleva a Egipto, donde un joven Jesús, tras huir de Herodes, aprende de magos y sacerdotes en templos bañados por el Nilo, absorbiendo conocimientos ocultos. Otros textos, como el protoevangelio de Santiago, pintan a un Jesús protegido por María y José, pero siempre marcado por un aura sobrenatural. Estos relatos, descartados por la Iglesia primitiva como no inspirados, ¿son meras fábulas tejidas por la devoción popular? ¿O podrían preservar ecos de tradiciones orales, fragmentos de una verdad que los evangelios omitieron? Mientras el sol se pone sobre las arenas de Egipto o las colinas de Judea, estas historias nos invitan a imaginar a un Jesús que, desde su infancia, ya llevaba la chispa de lo divino, un misterio que desafía el tiempo. Cuando los evangelios callan, las culturas del mundo llenan el silencio con historias que cruzan mares y montañas, tejiendo un tapiz de posibilidades sobre los años perdidos de Jesús. En la India, una tradición milenaria susurra que un joven santo, conocido como Isa, caminó por los valles del Ganges, estudiando con gurús hindúes y monjes budistas. Manuscritos como el Evangelio de Isa, descubierto por Nicolás Notovich en 1894, describen a este viajero predicando amor y compasión, aprendiendo meditación bajo el susurro de los banianos. En el Tíbet, textos antiguos hablan de un maestro occidental que ascendió a monasterios encaramados en las nubes, compartiendo enseñanzas que resuenan con las de Jesús. Más cerca, en Egipto, algunos creen que permaneció tras la huida de Herodes, iniciándose en las escuelas de misterio de Alejandría, donde la alquimia y la filosofía se entrelazaban. Incluso en las brumosas tierras de Gran Bretaña, leyendas celtas vinculan a Jesús con los druidas de Glastonbury, viajando con José de Arimatea, un comerciante de estaño. Estas historias, aunque sin pruebas históricas sólidas, reflejan un anhelo universal, ver a Jesús como un puente entre Oriente y Occidente, un alma viajera que unió sabidurías del mundo. Mientras las caravanas avanzaban por la ruta de la seda, ¿pudo Jesús haber seguido sus pasos, llevando consigo un mensaje que trasciende fronteras? Estas teorías, tejidas con hilos de fe y fantasía, nos desafían a imaginar un Jesús cosmopolita,
un espíritu inquieto en busca de la verdad. En las aulas de la historia y la teología, los años perdidos de Jesús se abordan con una mezcla de rigor y reverencia. La mayoría de los eruditos, apoyados en la simplicidad de los evangelios, sostienen que Jesús permaneció en Nazaret, un hijo devoto que trabajaba como carpintero, inmerso en la vida judía del siglo I. En las sinagogas, habría estudiado las Escrituras, memorizando los salmos y los profetas, forjando la sabiduría que más tarde asombraría a las multitudes. Sin embargo, algunos investigadores miran más allá, hacia las arenas de Qumran, donde los esenios, una secta ascética, guardaban rollos sagrados en cuevas ocultas. Sus ideales de pureza, comunidad y resistencia al materialismo resuenan con las palabras de Jesús. Arqueólogos que excavan en Galilea han desenterrado aldeas como Nazaret, revelando una vida humilde pero conectada por caminos comerciales que traían ecos de Roma y Persia. ¿Podría Jesús haber sido un rabino itinerante antes de los 30, predicando en los mercados? ¿O un místico que buscaba la voz de Dios en la soledad del desierto, como Juan el Bautista? La falta de registros históricos nos deja con un lienzo en blanco, pero también con una verdad profunda. El silencio de estos años no disminuye su mensaje, sino que lo amplifica, recordándonos que incluso lo invisible puede ser sagrado. Mientras el sol se ponía sobre Galilea, Jesús se preparaba, tejiendo en su alma un destino que cambiaría la historia. Los años perdidos de Jesús son un enigma que trasciende el tiempo, un espacio donde la historia se encuentra con el misterio, y la fe pinta sus colores más profundos. Ya sea que Jesús meditara bajo los banianos de la India, estudiara en los templos del Nilo, o tallara madera bajo el cielo estrellado de Nazaret, estos años forjaron al hombre cuyo mensaje de amor, perdón y justicia sigue iluminando el mundo. En cada relato, apócrifo o histórico, en cada leyenda susurrada en tierras lejanas, encontramos un reflejo de nuestra propia búsqueda de la verdad. ¿Qué crees tú? ¿Fue Jesús un viajero del alma, uniendo sabidurías de Oriente y Occidente? ¿O un hijo humilde, preparado en silencio para su misión divina? Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más exploraciones de los misterios que han moldeado nuestra historia, y únete a nosotros en este viaje hacia lo eterno. Que la luz de la curiosidad guíe tu camino.